La gloria de Cristo, nuestra gloria, es lo que vamos a ver ahorita. Y lo interesante de todo esto es que lo que le movió a Cristo venir aquí a la tierra era glorificar al Padre. Dice en Hebreos 12, versículo 1, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande número de testigos, o nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. En la Biblia, si ustedes ven en Lucas, vamos a ver, Lucas capítulo 15. Cuando el Señor está hablando aquí de diferentes parábolas, las parábolas tienen en común algunos aspectos de estas parábolas. Dice aquí, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Interesante que ellos se sentían a gusto con el Señor, los religiosos no. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Imagínense esa actitud de un religioso frente al Señor que ama a los pecadores. Esa es la gloria de Él, alcanzarnos por su gracia, hacernos sus hermanos y compartirnos todo lo que Él es y lo que Él tiene. Eso es la gracia y la gloria de Él con nosotros. Y entonces Él les refirió a esta parábola diciendo, ¿qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Ahí está el gozo. Y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles, gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Qué interesante que lo que él dice aquí, oyendo los fariseos que ellos se autojustificaban, él les dice, por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Bueno, eso es lo que ellos creen, pero el Señor conoce bien que todos necesitamos eso. Y el punto aquí dice, así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. El gozo puesto delante de él. Sí. Si ustedes ven ahora de la moneda perdida en el 15:8, primero usa un animal, luego usa una moneda que tiene un significado muy, muy importante porque en el tocado que una mujer en aquel entonces tenía, habían monedas. Y si perdía una moneda del tocado, o sea, ese adorno en la cabeza, implicaba que ella estaba metida en adulterio. O sea, ella tenía que encontrar esa moneda lo que acomodé lugar, porque si no estaba en problemas. Y dice aquí, ¿o qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo, gozaos conmigo porque he encontrado la dracma que había perdido. Pues qué escándalo por una moneda, un dracma, es lo que significa. Pero ¿por qué aquí se refiere a 99 justos? ¿Por qué 99? ¿Por qué no 5, 10 o 1? Es que la parábola dice él que habían 100 ovejas, y de las 100, él está haciendo, él es un punto. ¿Por qué agarrar ese número? ¿No más? No más, pudo haber dicho 20 o 30, pero dijo 100, y lo interesante es que las 99, los que le están oyendo son pecadores, publicanos pecadores, y también fariseos. Y los fariseos murmuraban, dice, los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. El Señor ahorita el enfoque que está haciendo es que Él vino por los pecadores, no por los justos, hablando de que ellos se justifican a sí mismos, porque un religioso se justifica a sí mismo. Entonces, cuando Él dice que hay gozo por un pecador, que por 99 que no necesitan arrepentimiento, no es que no lo necesitan, simplemente Él está haciendo un punto, de que ellos no se ven como pecadores. Para ellos poder ser parte de ese gozo en el cielo, tendrían que aceptar que son pecadores, pero no lo aceptan.
Y en el caso de la moneda, dice, así os digo, que hay gozo delante de los ángeles de Dios. Por muchos años yo escuchaba a los predicadores diciendo que que los ángeles se gozan, ¿no? Por un pecador que se arrepiente. Pero si lees con cuidado, mira quién se goza. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios. Es Dios quien se regocija por un pecador que se arrepiente. Sí, y ese gozo que tiene Dios es el gozo que tiene Cristo al salvarnos. Por eso dice, el gozo puesto delante de él, por vernos a nosotros salvos, para él era lo más grande. Eso era la gloria de Dios. Se manifiesta cuando él nos salva a nosotros, porque es la voluntad de Dios que nosotros seamos como él. Que él sea el primogénito entre muchos hermanos, no el único. Él mandó el único hijo que tiene, Dios mandó a su unigénito, dice Juan 3:16, ese versículo conocemos, para que sea el primogénito, el primero entre muchos hermanos. Y ese gozo que Dios siente cuando un pecador viene ya con él, es el gozo que le mueve a Cristo al salvarnos, porque él quiere al Padre gozándose. O sea, la gloria del Padre, él quiere la gloria del Padre. Ni tanto el enfoque de él es nosotros, sino la gloria del Padre. Ahora, si ustedes ven, ahora, en el caso del hijo pródigo, tenemos que leerla para ver esto. Dice, ya cuando llega al fin de sí mismo, el 18, dice, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia. Sí, el papel del padre aquí es el de Dios. Recuerden que están oyendo pecadores, publicanos y escribas y fariseos que se creen justos a sí mismos. Y dice aquí, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Note lo interesante del relato. Dice, levantándose vino a su padre. Él viene a su padre y cuando aún estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. ¿Quién es el que tiene gozo en este acto, en esto? ¿Quién es el que está más contento? El Padre. Otra vez es la misma actitud, ¿eh? Esa es la gloria de Dios. Se goza Él con que nosotros vengamos a Él, que dependamos en Él. Se goza Él de que todo Él sea para nosotros todo, que le confiemos totalmente. Eso es la gloria de Él. Y el hijo que se enojó está representando a los fariseos. A los fariseos. Por eso, mira lo que dice aquí. Dice, el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Qué interesante otra vez, el ambiente aquí, el regocijo que tiene Dios se contagia con los demás. Los ángeles ven a Dios gozándose, obviamente ellos también se contagian con eso. El Padre recibe al Hijo y todos empiezan a regocijarse porque el Padre está contento. El Hijo se regocija porque el Padre está contento de habernos alcanzado. Oye, pero en realidad sí bueno, es demasiado simplificado, ¿verdad? Pero se goza Dios en prácticamente nomás, nada más porque le creas. Exactamente. Porque, pues, digo, tú no haces nada, o sea, la verdad es que lo que haces no... Sí, eso es correcto, pero aquí viene un concepto que nosotros no lo tomamos muy en serio. La salvación de nosotros es gratuita porque otro la pagó. Exacto. Sí. Y el gozo que tiene Dios es con el Hijo. Él dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Es el punto? Y nosotros entramos con Él por Él. Y sí, solamente tienes que creer, pero porque el golpe de la entrada ya la cargó otro. Y ese es el gozo, esa es la gloria de Cristo, que el anhelo de Él es ver al Padre gozándose de un pecador que viene ya con Él. ¿Ves el punto? Y es el gozo del Padre de que ahora tenga más hijos como Cristo en quien tiene complacencia. Esa es la gloria y la gracia de Dios. Digo, porque el gozo no es porque nosotros hagamos cosas, no. Tratemos de ser buenos o lo que sea. El gozo... porque le crees y luego ya lo obra en ti
y entonces ya eres hijo de Dios. Y ese es el gozo del Y ese Padre, es el gozo. que nosotros vengamos con Él. Y aparte cuando nos presentamos con el Padre, nos presentamos En el Hijo, en el Hijo, sí. no somos nosotros ese del Hijo. Y esa es la clave. Por eso es la gloria de Él. Imagínate, Sin el holocausto. sin ninguna necesidad de Él, porque Él no tiene ninguna necesidad. Aparte, Dios el Padre también Él es autosuficiente, no necesita nada. Que Él, por su soberanía, decida hacer lo que hace con nosotros, esa es la gloria de Él. Si quieres ver la gloria de Dios, es lo que Él hizo con Saulo de Tarso, por ejemplo. Que dice, me alcanzó a mí por su misericordia para exponerme. Es como decir, si a este que era un perseguidor, un criminal que mataba a cristianos, el Señor le hizo lo que le hizo, entonces hay chance para nosotros. Y lo interesante también de todo esto es que los apóstoles y los primeros creyentes, entendiendo la gloria de lo que implicaba ser de Cristo, no les importaba sufrir. Un amigo me acaba de mandar un email que me pareció impresionante porque en ese email están los datos históricos de cómo murieron cada uno de los discípulos. Quizás antes de terminar se los leo para que se den cuenta cómo cada uno de ellos murió, y cada uno de ellos murió como un mártir. Y ellos se gozaban de que sufrían por Cristo, que les considerara el Señor dignos de sufrir por causa de Él. ¿Por qué? Porque cuando entiendes la gloria que envuelve todo esto, no hay ningún problema, o sea, nada se compara, nadie puede darte lo que Dios te da. Y el hecho solamente de que estés aceptado implica la eternidad, implica lo infinito, implica todo. Él es todo. Si tienes a Dios, tienes todo. Y que Él te acepte, pues qué tranquilidad. ¿Entiendes? Porque, como vimos ayer, un hombre puede tener cosas de aquí de la tierra. Y el Señor dijo, pues ni todo el dinero del mundo puede salvar un alma. No puedes comprarlo. Y Él nos salvó a nosotros con un precio no perecedero, sino incorruptible, con su sangre preciosa. Pues por ahí va la gracia y la gloria de Él. Pero ahora quiero que noten algo importante, que la gloria de Él implica, sí, el experimentar esta gloria implica el doblegar al yo. Porque el obstáculo para disfrutar la gloria de Dios en nuestra vida somos nosotros mismos. El orgullo que combate contra el espíritu, que es la carne. Entonces, aquí en Lucas no terminamos, vamos a ver el contraste que hay entre el pecador, porque recuerden que él está dirigiéndose a los pecadores, pero están oyendo los fariseos y los escribas que se quejan y murmuran, se están hablando mal de Cristo, diciendo, ¿y por qué se junta con pecadores? Estaba oyendo el testimonio de Tony Campolo. Ustedes pueden encontrarlo en el YouTube. Tony Campolo es un predicador de Estados Unidos. Él es sociólogo, pero es predicador, es un conferencista. A mí me tocó traducirle en 1987 en unas conferencias en Urbana, Illinois, que eran para misioneros, para estudiantes universitarios. En el auditorio habían como 20.000 personas. Y a mí me tocó estar en un booth, que es una cabina, como tienen los locutores, una cabinita, traduciéndole a Tony. Y es interesante que Tony Campolo estaba en una ciudad de los Estados Unidos, no me recuerdo en qué parte de los Estados Unidos estaba, pero él estaba ahí de conferencias. En un lugar estaba en las conferencias. Y como a las 3 de la madrugada le da hambre en el hotel donde él estaba y quiere salir para comer algo. Y ve ahí como una cafetería abierta a esa hora, donde entra él y dice, bueno, ¿y qué tienes aquí? No, ahorita ya a esta hora ya no tengo nada. Si quieres te doy un poco de leche con unas donas. Y el lugar era de mala muerte, o sea, no era ni era bonito. Y el tipo que le atiende cuando le va a dar las donas hace así. Y le da las donas, dice, ay, no puede ser. Pero él estaba con hambre y tuvo que comérsela. Y a esa hora de la madrugada, como a las 3 de la madrugada, llegan un montón de rameras. O sea, una pandilla de rameras entran ahí a tomarse algo. Y el pastor, que no le dijo al que le atendía que era pastor, sino que era un sociólogo, porque sí, sociólogo, está sentado y él está como sorprendido, ves tantas mujeres ahí, y él es el varón ahí que está con el dueño de la cafetería. Ese les conoce a las muchachas, le dice por nombre, porque a esa hora llegan a comer algo, él ya les conoce. Y entonces está una de ahí que está comentando que mañana es su cumpleaños. Y que nunca en su vida, ni su madre ni nadie le ha hecho nunca una fiesta de cumpleaños. Nunca. Nunca ha tenido ese gusto de tener en los años de su vida, esta ramera, una fiesta de cumpleaños.
Y el predicador está oyendo eso y se le ocurre una idea. Él iba a estar varios días en la ciudad y le dice al dueño de la cafetería esa, le dice, oye, dice, ¿tú les conoces a las muchachas estas? Vienen todos los días. Sí, dijo, ¿y esta que va a cumplir años vendrá mañana? Dijo, sí. ¿Cómo ves? Dice, si le hacemos una fiesta de cumpleaños. Luego el vendedor dice, a mí no se me hace que eres sociólogo tú, a mí se me hace que tú eres de otra onda. ¿Qué eres tú? Ya tuve que decirle que es pastor. Dijo, pues ya me la sabía. Dijo, solo esos locos hacen eso. Pero bueno, dijo, yo le entro. Yo pongo no sé qué y tú pones los globos y todo. Y le arman la fiesta a la muchacha. Entonces llegan a esa hora y obviamente el que está ahí les dice a las líderes de las rameras, dice, vamos a cantarle ahí al cumpleaños. ¿Cómo? Dice, ¿vas a hacer eso? No lo puedo creer. Dice, no fue idea mía, fue idea de este. Dice, está mostrando al predicador. ¿Y él quién es o qué? Dice que es sociólogo, pero yo no le creo. Dice. O sea, él ya sabía qué estaba haciendo él. Y entonces, ya el rato de agarrar el pastel, la muchacha agarra el pastel de esta ramera y le ve al que dijo, él compró el pastel, ¿eh? No me vas dando las gracias a mí. Entonces se acerca y le dice, oye, ¿me dejas llevar este pastel a mi casa? Porque mi mamá vive a 2 casas de aquí, para mostrarle y que vea que sí, una vez en mi vida tuve pastel en mi cumpleaños, porque ella siempre me echa en cara eso, que no sirvo para nada, que soy no sé qué y no sé cuánto, pero que sí, una vez tuve y dice que se llevó el pastel, él se queda pensando, dice, oye, ¿y va a regresar ella con el pastel? Sí, ahorita regresa, y efectivamente regresa, todos se comen el pastel y todo eso. Y dice él, yo en esos momentos de ver todo eso me pensaba cómo se sentía el Señor cuando estaba rodeado de pecadores, que todos odiaban. Y la sensación es increíble, dijo él. Ese es el papel nuestro de la iglesia, es acercarnos a los pecadores. Pero nos hemos hecho tan exclusivos y tan ajenos al dolor humano y a lo que hace el pecado, que no soportamos a alguien que es pecador. Ese era el argumento de él. Imagínense el Señor Jesucristo con fiesta, con Zaqueo. Porque Zaqueo le arma una comida, no, con mariachi, con todo. Bueno, ya estoy exagerando, ¿no? Pero él estaba emocionado que Jesús haya ido a comer en la casa de Zaqueo, que era un publicano, que eran considerados lo mismo que mafiosos, o peor que un zeta, porque les consideraban traidores, ladrones, injustos, etc. Y el Señor fue a comer ahí con él. A eso se refiere cuando él dice que deja las 99, que no tienen ninguna necesidad, según ellos, porque sí la tienen, pero los religiosos, según ellos, no tienen necesidad, y se va a buscar a un pecador que nadie quiere. Esa es la gloria de Dios. Y no solamente que le va a buscar, sino le va a buscar para hacerle como su hijo. Ese es el mensaje del Evangelio. Demasiado glorioso. Y entonces ahora, ¿a costa de qué o en qué precio? Vamos a ver el precio. Porque la gloria va acompañada con un precio. Sí, por un pecado entró la desgracia en la humanidad, dice Romanos. Pero por muchos dolores y por muchos sufrimientos entró también la salvación. Por un solo pecado nos amoló a todos Adán. Y con muchos sufrimientos el Señor nos rescató. Y vamos a ver eso. Que el mismo Padre, sabiendo del anhelo que Él tiene de que nosotros le conozcamos, que le disfrutemos y que podamos estar con Él para siempre, es el plan de Él. Que Él sea nuestro Dios y Él morar con nosotros. Es el plan de Dios. Y eso va a ser en el cielo nuevo, la tierra nueva y en la nueva Jerusalén. Él va a morar con nosotros. Va a ser nuestro Dios. Lo va a iluminar todo. Él va a estar con nosotros. Ese es el plan, no hay otro. Que estemos con Él eternamente, disfrutándole a Él. Sí, eso no lo podemos tener con Adán. Porque Adán, aunque hubiera vivido 1.000.000 de años, siempre tenía la posibilidad de caer. Siempre. Cristo no. Y ahora, al ser como Cristo, queda descartado esa posibilidad y vamos a disfrutarla de él eternamente, con cuerpos glorificados. Y entonces, Lucas, quiero que noten algo interesante de lo que tú decías, Anita. Ya cuando él hace que se regocijen y su hijo mayor estaba en el campo y cuando vino y llegó cerca de la casa oyó la música y las danzas. ¿Puedes te imaginar el gozo de que un pecador ha venido a la casa y el gozo que tiene el papá de que haga danzas, música, fiesta? Pues eso está bien raro, porque regularmente cuando alguien se gasta la herencia con rameras y lo desperdicia y lo tira y regresa a la casa,
No, hombre, le aplican la ley del hielo. Este que trae, que viene, que nos ha hecho quedar mal, etc. Porque es el problema regularmente con los hijos que están mal. No es tanto el problema del hijo, sino que me hace quedar mal a mí. Ese es egoísta. ¿Ves el problema? Pero me hace quedar mal a mí. Oye, si no se trata de ti, se trata de él. Él necesita al Señor. Ahora, nomás porque me hace quedar mal a mí. Decían mis hijos, oye papá, uno de ellos me dice un día, a mí no me gusta ser hijo de pastor. Digo, ¿y por qué dices eso? Porque la gente te presiona, quieren que yo me comporte como si yo fuera un ángel, si yo no soy ángel. Digo, hijito, olvídate, no es por ahí. ¿Alguna vez yo te he dicho que tú tienes que hacer algo por mí? Yo te he reclamado de que me estás haciendo quedar mal a mí. Si no se trata de mí, se trata de él y de ti. Es tú con él, esto es personal, hijo, no tiene nada que ver conmigo. No te preocupes. Y si las riegas, pide perdón, porque esto es un asunto de tuyo y el Señor. Y ahora yo, ¿qué tengo que ver en esto, hijo? Y si la gente te presiona, pues es porque son ignorantes. Entonces, si alguien te presiona, dile, yo soy así porque me llevo con tu hijo, y ya con eso se van a callar. ¿Entiendes? Porque eso dijo, se quejan de un pastor de que los hijos se portaban mal, y el pastor muy listo dijo, mis hijos estaban muy bien hasta que empezaron a juntarse con los hijos de los diáconos. Ese no es el problema, todos tenemos la carne. Ahora, miren lo que dice aquí al hijo mayor que se queja, mira, porque se queja él, entonces dijo que estaba en el campo, llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello, el 27. Él le dijo, tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó, y esa es exactamente la actitud que vemos al principio, que dice, los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe, y con ellos come. No les gustaba que el Señor se junte con pecadores. Eso es un religioso odioso. No quiere que se junte con pecadores. Yo me acuerdo de una familia de amigos que en la iglesia evangélica donde ellos iban, el predicador, un sonso resonso, porque no tengo otra palabra, legalista como los fariseos, que el hijo de mi amigo hace algo que está mal, y este sonso le dice que le eche de la casa porque él más es mal testimonio para la familia y para la iglesia. Digo, ¿qué? ¿Qué? ¿Dónde está ese que lo ahorco? Si es cuando más te necesita tu hijo, ¿de qué está hablando este? Que lo eche, porque es mal testimonio. Y que no lo quieren en la reunión de jóvenes porque es un mal testimonio. Fíjate lo que hace la religión, trastorna familias enteras, porque obviamente la esposa jamás va a permitir eso, ya saben cómo son las mamás, jamás iba a permitir que el papá lo eche de la casa. Y el otro ya estaba contemplando hacerlo porque el pastor dijo. Esa es la actitud de este fariseo. Él representa al hermano mayor a los fariseos y él estaba enojado. ¿Cómo dijo que está comiendo con pecador? No, no se merece. Ah, sí, no se merece. Pero entonces tú sí te mereces, ¿eh? Ve lo que implica esa actitud. Y mire lo que pasa aquí. Entonces se enojó y no quería entrar. Si no quiere participar en lo que a Dios le da gozo. A Dios le da gozo que un pecador se acerque. Al religioso no. No tiene ningún gozo. No comparte el gozo del Padre. Él nomás tiene su propia vida egoísta. No le interesa la gloria de Dios, sino lo que a él quiere. Es el problema de los religiosos. Cristo cuando vino acá, vino a dar la gloria a Dios y el gozo puesto delante de él de ver al Padre contento de todos los que hemos sido alcanzados. Pero a este religioso no le da gusto que esa persona haya sido rescatada. Tengo un amigo que según él tiene ministerio con jóvenes, ¿no? O sea, él está para alcanzar jóvenes. Y me dice, ¿qué crees que me pasó? Digo, no tengo la menor idea. Dice, le estaba compartiendo del Señor a un muchacho que estaba con un arete, dice. Pero a la vez no quería hacerlo. Porque este muchacho, si llega a mi iglesia, no lo quiero ahí con arete, dice. Increíble está eso. Digo, oye, ¿estás oyendo? ¿Quieres te grabo y lo vuelvo a poner para que te oigas lo que estás diciendo? Les he platicado de este tipo que entra todo tatuado
una de esas iglesias pulcras, donde las bancas son hermosas, la música es muy, con esos órganos de pipa y toda esa vaina, ¿no? Toda la gente trajeada, todos muy bonitas, las doñas con sombrero, muy lindo el lugar. Y entra uno de esos tatuados con esas camisetas que no tienen, mangas, y con sus greñas aquí hecho una trenza, tipo de esos de las motocicletas, ¿no? Barbón, así. A este se le ocurrió un día ir a la iglesia. Y como no vio dónde había sentarse, va y se sienta ahí en las gradas al lado del púlpito. Y entonces todos ahí en el auditorio están, y que no hay alguien que se pare y saque qué hace ese ahí. O sea, ¿cómo va a sentarse ese ahí? ¡Qué sacrilegio! Que un hombre de esté sentado ahí en las gradas del altar. Porque dicen los evangelios que ese es el altar. Y dije, tiras a leer la Biblia. Ya, no voy a decir más. Y viene un viejito de diácono de ahí, de la iglesia esta. Se tarda para llegar con su bastón. Y cuando llega, se sienta al lado del hombre este y le dice al pastor, continúa hermano, continúa. Y el predicador dijo, ese fue el sermón. Aquí terminó la lección. Vamos a hacer lo mismo. Alcanzar a los que le necesitan. Qué chingón. Esa es la gloria. La gloria es abrazar a alguien que no se merece. Es abrazar a alguien que te mancharía. Esa es la gloria de Dios. La gloria de Cristo fue tocarle al leproso, que es un inmundo. Cuando un leproso entraba en un pueblo tenía que gritar inmundo y toda la gente salía disparada, le aventaban comida o alguna lata, o qué lata, lo que sea, un recipiente con agua, lo que sea, y él no se iban a acercar a él. Pero cuando este leproso se cruza con el Señor, tan humillante era la vida para este hombre que le dijo al Señor, si quieres puedes limpiarme. Ni siquiera dijo límpiame. Dijo, si quieres, eso depende de ti. Nadie me quiere. Y el Señor dijo, sí quiero. Se limpió y lo tocó. No, pues era para dar un grito en el cielo a los fariseos que estaban viendo, que ha tocado a un leproso, por favor. Esa es la gloria de él. Abrazar a un pecador para hacerle como él y para que lo disfrute para siempre. La gloria y la gracia de Dios. ¿A qué costo? Vamos al libro de Hebreos. En Hebreos, el capítulo 2 y el versículo 10. Voy a leer un poquito antes. Voy a leer desde el 9. Dice Hebreos 2:9. Pero vemos aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado ¿de qué? De gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Si nosotros vemos la muerte y el fracaso como algo negativo. He leído en libros de liderazgo que el líder más fracasado de este planeta era Jesucristo. Porque cuando él estuvo en la cruz, ninguno de los discípulos estaba con él. Odiado por todos, martirizado, crucificado en un castigo vil. El líder más fracasado de la humanidad ha sido Cristo, según este escritor. Pero mentira. ¿Quién tiene más seguidores? ¿Y quién tiene una palabra firme, verdadera, fiel, de vida eterna? ¿A quién iremos? Dijo Pedro, tú tienes palabras de vida eterna. Nadie, solo él. Y aquí en el 10 dice, porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten. Imagínense, el que hizo todo y el que hace que todo subsista, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria. Si nuestro viaje, nosotros pensamos, dice, vamos a ir al cielo. ¿Han visto a los niños chiquitos cuando dicen, vamos a ir a la playa? O sea, ¿cómo se emocionan? Sí. Un niño chiquito no se emociona que va a ir a la playa a estar con su papá y a pasar el día con el papá, porque el papá está de vacaciones. No le emociona eso, sino le emociona la playa, el agua, la arena. Aquí
dice, no dice que, leo despacito, dice, por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, no dice al cielo o al paraíso, no, a la gloria. Imagínense ustedes, no solamente es el lugar, es la gloria. Esa es nuestra gloria. Tú no tienes idea, lo que tú tienes y lo que tú sabes es una persona gloriosa. Muy pocas gentes conocen esto. Y a Dios se le ocurrió mostrárselo a ti, por iluminación. Y dice aquí que nos va a llevar a la gloria, perfeccionarse. Este dato es muy importante, dice, perfeccionarse por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Ahora ponte a pensar, dice que lo va a perfeccionar a él por aflicciones. El punto es, él no es perfecto. ¿A qué se refiere cuando dice que va a perfeccionarle por aflicciones al autor de la salvación de ellos? Sencillamente, que Dios quiso un Salvador que ha pasado por todo, que ha padecido lo indecible, para ser un representante de nosotros, al punto que cuando alguien me dice a mí que Dios no entiende mi sufrimiento, yo le digo, mira la cruz un momentito, y te vas a dar cuenta que te entiende muy bien. Tú no entiendes. Sí, el pecado es tan bajo que para Dios no había otra manera sino la cruz para llevarnos a la gloria. Sí, nosotros vemos el proceso del quebrantamiento y el proceso de la destrucción del yo y del destronamiento del yo como un fracaso, como algo doloroso, como algo difícil o imposible para algunos, cuando realmente esa es nuestra gloria también. Es la emancipación del yo, para que podamos disfrutarle a Él y no haya ningún obstáculo para relacionarnos con Él. Ese es el anhelo de Dios. Esa es la gloria de Él. El gozo de Él es vernos a nosotros contentos con Él. Y que nada más te llene, sino Él. Que Él sea todo para ti, que estés satisfecho con Él. Eso es la gloria de Dios. Y eso es lo que Él quiere para nosotros. Arreglar los problemas y las necesidades nuestras para Él es bien sencillo. Por eso dice, por cuya causa son todas las cosas. Todo lo que existe es por Él, porque tiene un propósito, tiene una causa. Y por quien todas las cosas subsisten y se mantienen por Él. El otro día estaba en la casa, en el patio de la casa, grabando un tema para la iglesia de Puebla, y me pareció curioso porque cuando reviso la grabación, a ver si salió la grabación, oigo pajaritos cantando porque lo hice en la mañana. Dije, esa grabación se queda. Qué hermoso se oía los pajaritos. Y yo estaba hablando del Señor y los pajaritos, y cante, y cante, y cante. Me hacían un trasfondo hermoso. Digo, fíjate, y uno no los oye. ¿Cuándo te sientes tú a oír a un pájaro? Yo estaba pensando, mira nomás. ¿Y qué hacen los pájaros? ¿Están aburridos y por eso silban? Dice el salmista, todo lo que respira, alabe a Jehová. Uno no se da cuenta de las cosas sencillas y de lo grande y lo glorioso que es nuestro Dios. Y el anhelo de Él es justamente eso, de que le disfrutemos. Y para ello, al autor de nuestra salvación tiene que pasar por unas pruebas terribles para romperlo, ¿sí? Lo rompe, lo abandona, para que la semilla que muere dé fruto, que somos nosotros. Esa es la gloria de Él. Cuando Él dijo, ahora es cuando el Hijo del Hombre va a ser glorificado, se refería cuando le iban a llevar a la cruz. Y cuando yo fuere levantado en la tierra, dijo, a todos atraeré a mí mismo. Es su amor. La gloria de Él es amarnos. Y eso es lo que nos atrae a Él. Lo que le hace un Salvador precioso. Alguien que me ame aunque no me lo merezco. Alguien que es perfecto y que no necesita nada, que se despoja de sí mismo para abrazarme a mí, pecador. Yo, pecador, me confieso ante Dios Todopoderoso. Ahí tienen un dicho bien dicho. Soy pecador. Y aún así me ama. Y Él lo pasa por todo ese camino de la vía dolorosa con el fin de que cuando vence y la obra está terminada, cuando grita consumado es, ahora el gozo de Dios es perfecto, porque dice, todos aquellos que escogí ahora vienen conmigo por Él. Y eso es lo que quiero,
que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y miren ahora en el 5, Hebreos 5. Pero ahí en este versículo, como que está hablando, o sea, habla de Jesús, pero luego habla de Dios. Pero no es un poco raro, porque dice porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas. Ahí habla de Jesús, por Jesús son todas las cosas, y porque en todas las cosas subsisten, sigue siendo Jesús, que vino a llevar muchos hijos a la gloria, sigue siendo Jesús. Pero dice, perfeccionarse por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Ahí está hablando de Dios. Así es, el Padre. Entonces habla de Jesús, pero habla de Dios. Exactamente, acuérdate que lo que dice Juan, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Entonces ahí tienes tú al Padre y al Hijo envueltos en la salvación. Y el Hijo totalmente sometido al Padre, porque la intención del Hijo es la gloria del Padre. Sí, el Padre se goza cuando un pecador se arrepiente, dice Lucas. Y el Hijo está feliz cuando alcanza la salvación de estos que el Padre ama. ¿Ves el punto ahí? O sea, el Hijo está contento cuando el Padre está glorificado y el Padre está contento. Y a la vez ya tiene muchos hermanos. O sea, el enfoque de Él es el Padre, no somos nosotros. Pero el gozo del Padre nos alcanza a nosotros, porque hay gozo delante de Él. Y aquí en Hebreos 5, mira, es impresionante lo que dice en Hebreos 5, 8. Voy a leer desde el 7 porque es importante eso. Mire lo que dice ahí el 7, 5, 7. Y Cristo, en los días de su carne, que quiere decir en su encarnación cuando está hecho hombre, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podría librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Sí, el aprendizaje solo se da después que lo has hecho. Tú puedes tener la teoría, pero eso no quiere decir que has aprendido. Has aprendido cuando cruzaste un puente que se llama la experiencia y llegas al otro lado que es el aprendizaje. Ahora sí sabes. Si no, acá es solamente teoría. Y él podría hablarnos de lo que sea, pero después que pasa por la muerte y lo que padece, ahora sí es un Salvador, que dice ahí en el 9, y habiendo sido perfeccionado vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Fue declarado por Dios. Miren conmigo en Romanos 1, el otro acto cuando Dios lo declara, ¿qué le declara ahí? Eso quiere decir que Él está contento con lo que Él hizo y acepta el sacrificio de Cristo. Lo acepta. Romanos 1 dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que Él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado. ¿Qué lo llamó? Hijo de Dios, con poder, según el Espíritu de Santidad. ¿Cuándo? Cuando Él resucita, le declara Hijo de Dios, como diciendo, esta obra que Él hizo es suficiente, y la acepto. Este es mi Hijo, ya pero del otro lado, del Redentor. Y esta es la gloria de Él, que Él ya cruzó ese valle de muerte, para que nosotros podamos estar con Él. O sea, Él rompió las cadenas, y el postrer enemigo que va a ser vencido es la muerte. Miren 1 Corintios 15. Porque después de la venida de Él, el arrebatamiento, ya no va a haber más muerte. Ya no. Es el último enemigo que va a ser vencido. Dice, así también está escrito, 15:45. Fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, fue hecho.
El postrer Adán, espíritu vivificante, él no fue hecho, él da vida. El otro recibe la vida, Cristo da la vida. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre que es el Señor es del cielo. ¿Cuál el terrenal, tales también los terrenales? Y cuál el celestial, tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Y aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos de la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbides la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es el último enemigo para ser vencido, la muerte. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor. ¿Cuándo? Sabiendo que vuestro trabajo en el Señor, ¿qué dice? Glorioso, ¿no? Vamos a orar. Hemos terminado. Gracias, Señor, por la obra perfecta tuya, que a nosotros realmente nos hace mucha falta entender. Abre nuestros ojos a esta realidad, de que es tu gloria, es tu gozo, vernos a nosotros contentos contigo, dependiendo en ti absolutamente y en nada más. Qué difícil e imposible es entender en nuestra alma, en nuestra mente, esa realidad. Pero gracias por tu Espíritu Santo que constantemente nos está enseñando. Y a pesar de nosotros, continúa obrando para hacernos a la semejanza de Cristo. Gracias por tu fidelidad, Señor, por tu amor y tu paciencia, porque no nos desechas a pesar que te damos la espalda. Gracias, porque eres Dios, un Dios perfecto, que ama, que se goza de vernos a nosotros gozosos contigo. Es lo que queremos, Señor, caminar contigo y nada más. Y darte la gloria como hizo Cristo aquí en la tierra. Y en su nombre oramos. Amén. Gracias a Dios.